Durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio, Eduardo había perfeccionado el arte de minimizar mis logros. Para él, dar clases de piano desde casa era un pasatiempo costoso que apenas pagaba las teclas rotas. Nunca mencionaba que había estudiado en el Conservatorio Nacional, o que antes de casarme había enseñado en la escuela de música más prestigiosa de la ciudad. Para Eduardo, yo era simplemente la esposa que hace ruido en el piano. La situación había empeorado desde su promoción a director regional de la firma contable. Ahora se codeaba con empresarios importantes y había desarrollado una obsesión por impresionar. Cada evento social se convertía en una oportunidad para exhibir su nueva posición, y yo me había vuelto un obstáculo en su narrativa de éxito. No menciones que das clases de piano, me había advertido mientras nos preparábamos para la cena de gala anual de su empresa. Los Mendoza contrataron a una pianista internacional. No queremos que piensen que no podemos permitirnos entretenimiento profesional. Había tolerado sus comentarios durante años, pero esa noche algo era diferente. Eduardo había estado especialmente cruel durante la semana, criticando todo, desde mi vestido, pareces maestra de pueblo, hasta mi conversación, no hables de música, nadie quiere escuchar sobre niños aprendiendo escalas. El salón imperial estaba elegantemente decorado. Eduardo se movía entre los invitados como pez en el agua, presentándome como mi esposa Elena sin mencionar jamás mis estudios o carrera. Yo sonreía educadamente mientras él contaba anécdotas sobre sus sacrificios manteniendo una casa donde siempre hay ruido de piano. La velada transcurría sin incidentes hasta que llegamos a nuestra mesa. Eduardo había logrado sentarse junto al CEO de la empresa más importante de la región, el señor Vázquez, quien había traído a su esposa y a 2 socios internacionales. Era exactamente la audiencia que Eduardo había esperado para su actuación. Eduardo nos ha contado que su esposa toca piano, comentó la señora Vázquez amablemente. ¡Qué talento tan hermoso! Vi el pánico momentáneo en los ojos de Eduardo antes de que su sonrisa comercial se activara. Bueno, Elena toca un poco. Nada profesional, por supuesto. Apenas sabe algunas melodías básicas. De hecho, añadió con esa risa condescendiente que había perfeccionado, siempre le digo que su nivel es más bien infantil. Mi mujer apenas sabe tocar Twinkle Twinkle. Los invitados rieron cortésmente, pero yo sentí como el calor subía por mi cuello. 5 años de humillaciones, de bromas públicas, de ser reducida a una caricatura de esposa inútil. Eduardo continuó, ahora completamente en su elemento. Por eso contratamos a una verdadera profesional esta noche. Una concertista internacional que ha tocado en los mejores teatros del mundo. Nada que ver con, bueno, ya saben. Fue entonces cuando escuché los primeros acordes. Una melodía que reconocería entre miles, el concierto número 2 de Rachmaninoff, interpretado con una técnica exquisita que solo conocía una persona en el mundo. Mi corazón se detuvo. Me volví hacia el piano de cola que dominaba el centro del salón, y ahí estaba ella. Cabello negro recogido en un moño elegante, vestido de gala azul marino, postura perfecta. Isabella Mendoza. Mi Isabella. La niña tímida de 8 años que había llegado a mi estudio hace 15 años con las manos temblorosas y un sueño imposible. La estudiante que había trabajado conmigo durante una década, perfeccionando cada nota, cada matiz, cada respiración musical. La joven que había llorado en mis brazos cuando recibió la carta de aceptación del Conservatorio de Viena. Mi estudiante estrella, que ahora era la concertista más joven en tocar en Carnegie Hall. Eduardo seguía pavoneándose. Cuesta una fortuna contratar a alguien de este calibre, pero vale la pena. Imaginen la diferencia entre una verdadera artista y alguien que, bueno, que apenas toca Twinkle Twinkle. Los acordes finales resonaron en el salón, seguidos por una ovación estruendosa. Isabella se levantó, hizo una reverencia elegante, y entonces sus ojos recorrieron el salón. Cuando me vio, se detuvo completamente. Su rostro se iluminó con esa sonrisa que recordaba de nuestras clases, cuando finalmente dominaba una pieza especialmente difícil. Dejó el piano y caminó directamente hacia nuestra mesa, ignorando completamente a los otros invitados que intentaban captar su atención. ¿Maestra Rivera? Su voz cortó todas las conversaciones. ¿La que me preparó para Carnegie Hall? El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo se había quedado con la boca abierta, su copa a medio camino hacia sus labios.
Los invitados nos miraban alternativamente a Isabella y a mí, procesando la información imposible. Isabella, logré decir, levantándome para abrazarla. Estuviste magnífica. Ese trino en el segundo movimiento. Perfecto. Solo porque usted me enseñó que la técnica sin emoción es mera acrobacia, respondió, tomando mis manos entre las suyas. Señora Rivera, estos señores necesitan saber quién es usted realmente. Se volvió hacia la mesa, donde Eduardo seguía paralizado. Permítanme presentarles a la profesora Elena Rivera, la pedagoga musical más brillante que he conocido. Sin ella, jamás habría existido mi carrera. El señor Vázquez fue el primero en reaccionar. ¿Elena Rivera? ¿La misma Elena Rivera que enseñó en el Conservatorio Nacional durante 10 años? ¿La que escribió el método Rivera Castellanos? La misma, confirmó Isabella. La mujer que sacrificó su propia carrera como concertista para dedicarse a formar a la siguiente generación. 5 de sus estudiantes hemos llegado a salas internacionales. Eduardo finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. Pero Elena solo da clases en casa. Porque eligió hacerlo, interrumpió Isabella con firmeza. Después de rechazar ofertas del Conservatorio de París y la Escuela Juilliard. Maestra, ¿no le ha contado a su esposo sobre las becas de sus estudiantes? ¿Sobre los concursos internacionales que han ganado? Sentí todas las miradas clavadas en mí. La señora Vázquez lucía completamente fascinada. Elena, ¿por qué no nos habías contado nada de esto? Mi esposo considera que la música es un pasatiempo infantil, respondí tranquilamente, sin mirar a Eduardo. Prefiere no hablar de mi trabajo. Isabella sacó su teléfono y mostró una foto. Esta es la maestra Rivera conmigo el día que recibí el primer premio en el concurso internacional de Varsovia. Y aquí deslizó la pantalla, con Marcus Chen cuando ganó en Londres. Y aquí con Sofía Petrov después de su debut en La Scala. Dios mío, murmuró uno de los socios internacionales. Conozco esos nombres. Son la nueva generación de grandes concertistas. Todos estudiantes de la maestra Rivera, confirmó Isabella. Ella desarrolló técnicas pedagógicas que ahora se enseñan en conservatorios de todo el mundo. El método Rivera Castellanos es obligatorio en las mejores escuelas de música europeas. Eduardo había perdido todo el color de su rostro. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Los invitados que momentos antes habían reído de sus comentarios sobre mi supuesta incompetencia ahora lo miraban con una mezcla de confusión y disgusto. Eduardo, dijo finalmente el señor Vázquez, con una frialdad que cortaba el aire, creo que nos debes una explicación. ¿Cómo es posible que hayas minimizado tanto los logros de tu esposa? Yo no sabía. Tartamudeó Eduardo. No sabía. Isabella no ocultaba su indignación. ¿No sabía que está casado con una de las pedagogas más respetadas del mundo musical? ¿O simplemente eligió ignorarlo? Fue entonces cuando Isabella hizo algo que jamás olvidaré. Se dirigió al micrófono del pianista y pidió la atención del salón completo. Damas y caballeros, quiero dedicar mi última pieza de esta noche a alguien muy especial. A la mujer que me enseñó que la música no es solo técnica, sino el lenguaje del alma. A mi maestra, la profesora Elena Rivera, quien está aquí esta noche y quien, para mi honor, ha formado a algunos de los mejores pianistas de esta generación. El salón completo se volvió hacia nuestra mesa. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero crecieron hasta convertirse en una ovación que duró varios minutos. Me puse de pie, abrumada por la emoción y el reconocimiento público que nunca había buscado pero que, en ese momento, significaba todo. Eduardo permaneció sentado, hundiéndose cada vez más en su silla mientras los invitados se acercaban para conocerme, para hacerme preguntas sobre mi método de enseñanza, para contarme sobre sus propios hijos que estudiaban música. La señora Vázquez se quedó conversando conmigo durante el resto de la velada. Elena, mi nieta estudia piano. ¿Sería posible que la evaluaras? He escuchado tanto sobre tu método. Cuando finalmente llegamos a casa, Eduardo manejó en silencio absoluto. No fue hasta que estuvimos en nuestra sala, frente al piano que había sido fuente de tantas humillaciones, que finalmente habló. Elena, yo no entiendo por qué nunca me dijiste. Te lo dije, Eduardo. Muchas veces. Mi voz era calmada, pero firme.
Durante 5 años te hablé de mis estudiantes, de sus logros, de las técnicas que desarrollé. Tú elegiste escuchar solo lo que confirmaba tu narrativa de que mi trabajo no tenía valor. Pero tú podrías haber insistido, podrías haber. ¿Podría haber qué? ¿Rogarte que respetaras mi carrera? ¿Suplicarte que no me humillaras en público? Eduardo, el problema no es que yo no haya sido clara. El problema es que tú decidiste que mi valor como persona dependía de que también encajara en tu imagen de esposa perfecta. Se quedó en silencio largo tiempo, mirando el piano como si lo viera por primera vez. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Ahora vas a decidir qué tipo de esposo quieres ser, respondí. Uno que celebra los logros de su pareja, o uno que los minimiza para sentirse superior. Pero Elena Rivera, la pedagoga musical, la mujer que ha dedicado su vida a nutrir el talento de otros, esa mujer ya no va a permitir ser reducida a una caricatura. Al día siguiente, Eduardo me sorprendió. Llegó a casa con un ramo de flores y algo que no había visto en años, humildad genuina en sus ojos. He estado pensando toda la noche, comenzó. Y tienes razón. He sido un idiota. Un idiota cruel y arrogante que estuvo tan obsesionado con su propia imagen que no pudo ver la extraordinaria mujer con la que se casó. Sentí que algo se movía en mi pecho, una pequeña esperanza que había mantenido enterrada durante años. Elena, quiero intentar ser el esposo que mereces. El que se enorgullece de tus logros en lugar de minimizarlos. ¿Me darías esa oportunidad? Miré hacia el piano, donde tantas historias habían comenzado y terminado. Pensé en Isabella, en Marcus, en Sofía, en todos los estudiantes que habían encontrado sus voces a través de la música. Pensé en la mujer que había sido antes de permitir que alguien más definiera mi valor. Eduardo, dije finalmente, la música me enseñó que la verdadera armonía requiere que cada instrumento sea respetado por su contribución única. Si realmente quieres intentar, tendrás que aprender a escuchar no solo mis notas, sino también los silencios. Tendrás que entender que mi carrera no es el acompañamiento de la tuya, sino una sinfonía completa por derecho propio. Él asintió, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo que reconocí, respeto genuino. Esa tarde, cuando me senté al piano para mi clase con la pequeña Carmen, Eduardo no se escondió en su oficina como siempre hacía. Se quedó en la puerta, escuchando realmente por primera vez mientras yo guiaba a una niña de 6 años a través de sus primeros acordes. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la música, Carmen?, le dije, como le había dicho a Isabella hace 15 años. Que cada persona tiene una canción única que solo ella puede tocar. Tu trabajo es encontrar esa canción y tocarla con todo tu corazón. Cuando levanté la vista, Eduardo sonreía. No la sonrisa comercial que había perfeccionado para sus colegas, sino algo real y cálido. Por primera vez en años, nuestra casa comenzó a sentirse como un lugar donde la música y el amor podían crecer sin ser disminuidos. Y cuando Isabella me llamó esa noche para contarme sobre su próxima gira mundial, Eduardo se sentó a mi lado y escuchó cada palabra, haciendo preguntas genuinas sobre técnica musical y pedagogía. Maestra, me dijo Isabella antes de colgar, me da mucho gusto saber que al fin tiene a alguien que entiende lo extraordinaria que es. Miré a Eduardo, quien asintió con humildad. Estamos aprendiendo, respondí. La música, después de todo, se trata de práctica constante. Esa noche, antes de dormir, Eduardo me preguntó si le enseñaría a tocar piano. Nunca es demasiado tarde para empezar, le dije, recordando las palabras que les decía a todos mis estudiantes adultos. No, respondió, tomando mi mano. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas bien. La mañana siguiente encontré una nota sobre el piano, para Elena Rivera, la maestra más extraordinaria que conozco. Con amor y respeto, Eduardo. Finalmente, después de tantos años, la música en nuestra casa sonaba afinada.